Durante el podcast del tío, MGTW, hubo un momento en que hicieron una pregunta sobre qué va a pasar en los próximos 10 años, solo que no especificaron a qué se referían, si eran términos económicos, políticos o incluso en la cuestión de las relaciones entre hombres y mujeres. Y entonces, pues yo, unos momentos antes, creo que ya había soltado mi teoría de que estamos más o menos en un desfase cultural. Japón y Corea del Sur estarían unos 20 años por delante de nosotros, Europa unos 15 años por delante de nosotros, Estados Unidos 10 años por delante. Así que solo había que mirar las cosas de esa manera. Pero eso era antes de que tuviésemos tantas redes sociales, tanto Twitter, tanto YouTube y todo lo demás. Parece que la cosa se está acelerando aún más, todavía, los cambios. Y entonces, en el Hangout ahí, llegamos todos a esa conclusión en común, yo, el tío MGTV, Kodama, Angry Fox también, que es así. Primero, el gobierno va a tener que apartarse, porque claro, las mujeres ya no están teniendo hijos, así que ya no están criando más esclavos. Para el gobierno, la seguridad social ya no va a ser sostenible, no vas a tener una población creciente y más dinero público, porque los hombres también van a empezar a trabajar, menos no casarse, no tener hijos. Entonces, el gobierno ya no va a estar tan interesado en seguir financiando el feminismo. Va a buscar otra parte de la población para usar como masa de maniobra, quizá los inmigrantes, otras minorías y demás. No va a haber ese dinero para financiar el feminismo. También porque los hombres, en el momento en que no tienen mujer, no tienen hijos, pueden llevar un estilo de vida más minimalista, jubilarse antes y todo eso. Y entonces la cuestión, al final de cuentas, es que vamos a necesitar una o dos generaciones. Las mujeres de la generación Y van a tener que quedarse solteras, envejecer y quedar expuestas ante toda la sociedad, con un montón de mujeres inestables que no se casaron ni tuvieron hijos. Y servir de ejemplo para la generación más joven. Y entonces, ¿quién sabe? La próxima generación. Creo que esta generación Z tampoco tiene arreglo. Quizá la siguiente generación, de mujeres y hombres que venga después, tal vez sin feminismo, sin el gobierno de por medio, la cosa se arregle. Pero ahí, en mi opinión, hay otra cuestión, que aquí en la menosfera, en la comunidad MGTOW, tenemos algunos papeles que desempeñar. El primer papel, por lo tanto, es el de apoyo mutuo, apoyo emocional, apoyo social, porque, nos guste o no, no podemos hablar abiertamente de nuestra Z. La vida profesional, la vida académica, las cosas en las que creemos, te resulta muy difícil conocer a otro chico. MGTOW personalmente en tu vida. Así pues, en primer lugar, tenemos este papel de apoyo mutuo aquí en la comunidad. Tienes muchos amigos, mixta o en línea. El otro papel que tenemos que desempeñar, que es un papel importante, está relacionado con este momento. Más adelante, cuando ya no exista el feminismo financiado por el gobierno, quizá el gobierno deje de intervenir en las relaciones entre hombres y mujeres. Y tal vez entonces los hombres y las mujeres puedan renegociar su contrato. Porque, claro, creemos que eso va a tardar. Porque para nuestra generación y la generación Z, hay algo que se discutió en el podcast, que es lo siguiente. A perder la confianza de alguien es rápido. Y las mujeres han ido perdiendo la confianza de los hombres en los últimos 100 años. Ellas tomaron el poder político y lo usaron solo para controlar y destruir a los hombres y a las familias, y todo lo demás, solo basándose en la hipergamia y la avaricia. Entonces, así, para volver a ganarse la confianza de nosotros, de las generaciones actuales, X y Z, es muy difícil, tío. Muy difícil. Eso va a ser otra cosa que también será un reto para la próxima generación, las que vengan aún más jóvenes. Que incluso el tipo del Misandry Bubble, del artículo, dijo que la burbuja misándrica iba a estallar en 2020, y que el coste del feminismo recaería sobre las próximas generaciones de mujeres. Eso es algo que incluso Pondé mencionó en su artículo sobre la factura del feminismo, que ya había llegado. Pero entonces, tenemos el primer papel aquí en la comunidad MGTOW, que es el apoyo mutuo, de red de amigos, de conocidos online. El segundo papel es el siguiente. Hay mucha gente aquí que son los hijos del feminismo. Son hombres que, por ejemplo, no tuvieron contacto con el padre, con el tío, con el abuelo, no tuvieron contacto masculino en sus vidas porque
La madre era más bien soltera, o destruyó el matrimonio y pidió el divorcio, o incluso tu padre acabó alejándose después de separarse de tu madre, o incluso después de que ella se quedara embarazada, porque él lo vio, cómo eran las leyes, el juzgado de familia, la ley María da Peña y todo eso. Entonces, no me acuerdo. ¿Cómo es la frase de El Club de la Lucha? Que es un montón de hombres criados por mujeres. Pero bueno, hay mucha gente aquí en la comunidad. Así que desde el principio existía esa interacción de hombres mayores con hombres más jóvenes. Tienes tíos de 40 a 50 años haciendo con hombres de 15, 18, 20, 25 ese papel que no tuvieron en sus vidas, que no tuvieron de un padre, de un tío, de un abuelo. Muchas veces la gente pregunta, ¿dónde aprendí todo esto que sé? Tío, con un montón de gente online, ¿sabes? Como con Ivy Bor, que también tiene unos 50 años, que es el Black Gnostic Speaks, con DDJ, que también anda por los 50 o 60, Thinking Ape, que tiene unos 40, y así sucesivamente. Hay un montón de tíos de los que vas aprendiendo estas cosas, y cuanto antes las aprendas, mejor. Así que tenemos que seguir generando contenido y cumplir con ese papel para los tíos de ahora e incluso para los jóvenes que vayan surgiendo más adelante. Porque mira, no importa si más adelante, si el feminismo se reduce, deja de ser un programa de gobierno, el gobierno deja de intervenir en la relación entre hombres y mujeres y llega el momento de renegociar el contrato social entre hombres y mujeres. Si las próximas generaciones de hombres no saben las cosas que nosotros sabemos, ¿me entiendes? Porque el punto al que quiero llegar en el vídeo ahora es que tanto antes como lo estoy viendo ahora, en 2018, 2019, hay mujeres que están intentando volver atrás en el tiempo. Están intentando volver atrás en el tiempo y quieren decir, no, no, yo soy una tradicionalista, soy una conservadora o conservadilla, como dice la gente. Y van a querer hacerse pasar por camaleones y decir algo así como, no, pero yo quiero ser una esposa, quiero casarme, quiero tener hijos y todo eso. Y la cuestión es que, como ya he dicho, mientras sigamos teniendo la ley María da Peña, mientras sigamos teniendo ayudas familiares y además mientras sigamos teniendo gente que no paga impuestos votando, no se puede aceptar ese acuerdo, ni para nuestra generación, ni para las generaciones más jóvenes, ni para las del futuro. Por eso, tenemos que transmitir esta información a las generaciones futuras, para que no se limiten simplemente a dar un voto de confianza, a ciegas, teniendo una fe ciega en las mujeres, y sigan ofreciéndoles cosas, a cambio de nada, porque así fue como llegamos a la situación caótica en la que vivimos hoy en día. Entonces, así, resumiendo, es lo de siempre. Vamos a tener una o dos generaciones perdidas y luego las generaciones que surjan. Después, las mujeres tendrán que volver a ganarse la confianza masculina. Y tenemos que enseñar a estos hombres, a estos jóvenes, a exigir algo a cambio y hacer las cosas bien. Quizá para nosotros, para el hombre actual, ya sea demasiado tarde, así que lo que toca es vivir tu vida a tu manera. Solo que lo que he notado en los vídeos que he estado viendo es que no es solo cuestión de ellas, tendrán que ganarse la confianza masculina y admitir los errores del feminismo. Y todo eso. No, tío. Es peor que eso. Y claro, pensabas, no, esto va a surgir más adelante. No, ya está surgiendo. En una minoría de mujeres, las que son un poco más inteligentes, y se están dando cuenta de que el chollo se está acabando, que la fiesta del feminismo se está terminando, que el gobierno las está dejando un poco de lado. Y sobre todo están notando que en el momento en que ya no son esposas ni madres, ya no tienen poder social. Tienen ese poder social hasta los 30, 35 años, porque hay un montón de tíos detrás queriendo acostarse con ellas y todo eso, pero después ya no lo tienen. Entonces no van a ser honestas e intentar recuperar la confianza de los hombres. Van a hacer dos cosas mucho peores, ¿vale? La primerísima y más inmediata maniobra estratégica que tienen planeada llevar a cabo de forma inminente, que será sin duda alguna la más rastrera, vil y despreciable de todas las que hemos visto hasta ahora, será la siguiente. La primera maniobra, que está más dirigida a los feministas, a los glupil, a los hombres más pringados, es la siguiente. Incluso van a reconocer que el feminismo existió y que fue un problema. Pero se van a hacer las víctimas. ¿Recuerdas esa frase que digo que la responsabilidad es la kriptonita femenina?
Se van a hacer las víctimas, van a culpar al marxismo cultural, van a culpar al gobierno y a las corporaciones. Van a decir que ellas, pobrecitas, tienen una mente débil y que fueron manipuladas por los medios de comunicación, por el sistema educativo, por el gobierno y todo lo demás para comportarse como feministas, pero que en realidad no son así, que se han reencontrado a sí mismas, que la naturaleza femenina es diferente y todo eso. Y un montón de pagafantas, blue pills, aliades y feministas van a caer en eso. Y van a pensar que han encontrado a su unicornio. Y la mujer es muy consciente de lo que está haciendo. Y entonces, vale, esa es la primera maniobra. Esto encaja con lo que hemos dicho. Tenemos que difundir la mayor cantidad de información posible. Red Pill, especialmente para los hombres más jóvenes, para que no caigan en esto. Luego está la segunda maniobra, que también es muy rastrera. Es aún más rastrera que la primera, porque en la primera al menos reconocen que existe el problema del feminismo. Están asumiendo un poco de culpa, pero no toda la culpa, porque se hacen las víctimas y piensan que no son responsables de su propia mente, de sus propias decisiones, de sus propios actos. Bueno, si no son responsables, ¿por qué diablos votan? Pero bueno, sigamos adelante. La segunda maniobra será aún más despreciable y deshonesta. Va a ser la maniobra. Ignorar por completo que el feminismo alguna vez existió. Ignorar que existía. El problema del feminismo. Y van a utilizar tácticas de humillación. Básicamente, la humillación es esa táctica de intentar avergonzar a un hombre diciendo no eres lo suficientemente bueno, no eres lo bastante alfa, no eres lo suficientemente responsable o dominante como para lidiar conmigo. Es ese rollo de que necesito un hombre fuerte. Eso es muy típico de la maniobra de las threat thoughts. Para quien conozca los canales en inglés, puedes buscar, por ejemplo, creo que Brittany Pettibone, está Lauren Southern, está Roman Millennial, que es lo siguiente. Cuando empezó ese giro hacia la derecha en YouTube, creo que un poco antes de la llegada de Trump, a partir de 2014-2015, empezaron a aparecer un montón de threadthoughts, un montón de mujeres queriendo hacerse pasar por conservadoras, conservaditas, tradicionalistas, en YouTube, abriendo canales y diciendo un montón de cosas que muchos hombres ya habían dicho mucho antes, solo que la diferencia es que, como es un canal, es una chica mona, bien vestida, maquillada, con una ropita más conservadora, entonces ellas consiguen una cantidad absurda de seguidores. Y la cosa llegó a un nivel tan ridículo que, por ejemplo, Roman Millennial y Lauren Southern tuvieron que coger su Patreon y poner solo la cantidad de gente que paga su Patreon y no la cantidad de contribuciones en valor, en dinero, en dólares, porque estaba llegando a un punto en que ellas estaban consiguiendo sacar 3.000, 4.000, 5.000 al mes sin hacer absolutamente nada, haciendo un canalito de YouTube, hablando para la comunidad, así, gente de derechas y tal, un montón de cosas que yo ya había dicho. E incluso entre estos tíos con recursos de la derecha más conservadora hay un montón de pagafantas. Tenemos como ejemplo aquí en España los realistas, ¿entiendes? Honran a la familia, quieren casarse, quieren tener hijos y todo eso, y son un plato perfecto para estas mujeres. Pero, ¿cuál es el problema? Lo ignoran por completo. En ningún momento hablan del Tribunal de Familia, de la Ley María da Peña, de las leyes matrimoniales, de las leyes de divorcio, de nada. Lo ignoran. Recurren inmediatamente a la humillación pública. Ya hay otro ejemplo. Un recién llegado a este grupo de idiotas, de conservadores, que es... ¿Algo? Shepard, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Puse el vídeo ahí abajo. Voy a intentar recordarlo. Déjame mirar aquí. Es una que estuvo metida en un lío en unas universidades de Canadá, que... no me voy a acordar, lamentablemente, pero da igual, es algo así. Shepard, una chavalita con un gorrito. Pero bueno, ella era de esas carreras de humanidades. Siguió en esos cursillos de humanidades y por alguna razón tuvo un desencuentro con la gente. El justiciero social de la universidad, ella sufrió un acoso así y tal, y ella tenía su móvil grabando y se hizo medio famosa y entonces Sargon Abocado empezó a hablar sobre ella, Computing Forever, toda esa gente de esa comunidad escéptica, que es un montón de gente igualitaria, un montón de imbéciles que creen en la igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, en eso ella empezó a hacerse un poco famosa, se hizo un canalito de YouTube y subió ahí unos videitos, porque abandonó la izquierda.
Y empezó más o menos a copiar todo ese contenido de Lauren Southern, Patty Bone y Romy Millennial, que solo se hacen pasar por camaleones, aparentando ser tradicionalistas conservadoras para hacerse famosas y ganar dinero de los betas, de los pardillos que les dan dinero. Porque, a ver, si son tan tradicionalistas y todo eso, ¿por qué no están casadas? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Por qué simplemente están en YouTube ganando dinero? Y manteniéndose solteras y haciéndose un poco famosas, y algunas de ellas incluso llegando a ser casi millonarias, al nivel de Anita Sarkeesian. Y entonces, en este caso, esa, Shepa, era una de esas que está un poco por delante de la curva, está un poco más al tanto de lo que está pasando. Porque, por ejemplo, es algo que incluso mencionaron en la sección de comentarios aquí, que obviamente el hombre perdió una buena parte de sus empleos, porque la parte agrícola e industrial fue totalmente automatizada o trasladada al extranjero, y entonces solo quedó el sector servicios, y en el sector servicios hay muchas mujeres. Solo que ahora estamos empezando a automatizar un montón de cosas del sector servicios. Te enseño, incluso empleos en bancos y todo eso. Y las mujeres están empezando a darse cuenta de eso. Y bueno, la cosa es la siguiente, incluso hay algunos canales, luego que son un poco simpatizantes con el MGTOW y todo eso, pero lo que pasa es que quieren darles la oportunidad a esas mujeres de, en plan, no, de decir, sí, realmente tienes que casarte joven, tienes que tener hijos, pero como ya dije, no están abordando los temas de los juzgados de familia, no están hablando de la ley María da Peña, mientras esas dos cosas no se aparten del camino, no sean eliminadas. Ningún hombre tiene que casarse y tener hijos, ya sea la generación actual o las próximas generaciones. Pero, en fin, ellas se están dando cuenta de que la cosa va a empeorar para ellas, que el gobierno va a dejar de apoyarlas. Si no se casan y no tienen hijos, no van a tener poder social. Sus empleos están desapareciendo porque todo se está automatizando. Y en Canadá y en Estados Unidos, las mujeres también. Ellas terminan la carrera con una deuda universitaria de 20, 30, 40, 50.000, 60.000, algunas incluso más, dependiendo de cuánto tiempo hayan estado en la universidad. Y entonces quieren casarse con el marido, porque el detalle es el siguiente, en el momento en que están casados, la deuda de la mujer también es la deuda del hombre. Y entonces hay muchas que hacen esa jugada de casarse con el tipo, quedarse con él un tiempo hasta pagar su deuda universitaria, y luego piden el divorcio. Pero, en fin, ¿cuál es la maniobra que estas conservadoras están proponiendo ahora? Y hay un montón de hombres también en YouTube que las defienden, poniéndolas en un pedestal. Oh, Dios mío, por fin tenemos a nuestras mujeres tradicionalistas, conservadoras, de respeto, ¿sabes? De familia o no y todo eso. La cuestión es la siguiente. Existe algo que creo que Rollo Tomasi y Ruth Bay ya han mencionado, que es como el female gain. El female gain es lo cimiento. ¿Recuerdas esa frase que siempre digo? El imperativo femenino es conseguir la mayor cantidad de recursos posible y el mayor número de beneficios posibles, con el mínimo esfuerzo y la mínima responsabilidad. Entonces, el female game es lo siguiente. Quiero decir, es lo que todas las mujeres han estado haciendo hasta ahora. La generación X, desde el inicio de la segunda ola feminista, desde los años 60, coge la década de los 60 hasta más o menos 2015, casi 2020. Es lo siguiente, la mujer llega a los 15 años, empieza su vida sexual y pasa de los 15 hasta los 30 o 35 persiguiendo solo a los alfa. Cuando cumple 30 o 35, encuentra un beta para casarse con él. Permanece casada el tiempo suficiente hasta asegurarse una pensión para ella. Entonces ella deja de trabajar, empieza a trabajar a media jornada, tiene 1 o 2 hijos, se queda con el tipo 5, como mucho 10 años, hoy en día incluso menos. Y ya está, consigue una casa. El tipo paga sus deudas, se queda con los hijos, ella recibe la pensión y ya lo tiene todo hecho. Y dependiendo del país, esas mujeres incluso tienen acceso a la jubilación del exmarido. Así que era eso. Era de los 15 a los 30 a 35 carrusel de tíos. De los 30 o 35 hasta los 40 45 vidita familiar con un pringao y todo lo demás. Después de los 40 o 45 quedaba libre y volvía a un finalcito de carrusel de tíos. O tenía una independencia financiera total a costa del exmarido, con los hijos solo para ella y todo lo demás, una faena tremenda. Así que, vamos, no ha cambiado nada.
La única diferencia es que ahora esas mujeres, así, más conservadoras, las un poco más listas que están viendo que la fiesta se está acabando, están dándose cuenta de que no se pueden permitir el lujo de esperar hasta los 30, hasta los 35. Tendrán que encontrar a un incauto en cuanto cumplan 25 años, justo después de graduarse. Tendrán que recortar gastos. Solo están dispuestos a reducir un poco su carrusel de penes. Listo. Y ahí radica el peligro, porque sabemos que un hombre de 25 años es mucho más fácil de manipular, tiene una libido mucho mayor que un hombre de 30 o 35 años. Por eso creo que el papel de la comunidad es importante. Red Pill, de la comunidad MGTOV, tiene como objetivo educar a los hombres más jóvenes para que no sean manipulados y caigan en estas trampas. Porque si ellas están adoptando esa postura, todavía existiendo el juzgado de familia, todavía existiendo la ley Mariada Peña, ¿qué te garantiza que esas mujeres no van a terminar la carrera sobre los 25, encontrar a un pardillo, vale, el tipo va a tener acceso a una esposita un poco más joven, más atractiva, justo en el pico de su apariencia física y fertilidad? Pero entonces, ¿qué te garantiza que ellas tampoco se van a quedar? 5, 10 años casadas con un tipo, tener un par de hijos y luego divorciarse y desplumar al tipo? Joderle la vida al tipo, ¿entiendes? Usar la ley Mariada Peña para hacer alguna acusación contra él y luego usar el juzgado de familia para simplemente quedarse con los niños, para ella sola, quedarse con la casa, cobrar la pensión y todo lo demás. Vamos, que para esa mujer incluso es una alternativa más beneficiosa todavía, porque solo termina la carrera y ni siquiera necesita empezar a trabajar. Se pasa unos 5 o 10 años siendo mantenida por el tipo. Y luego, todavía un poco más joven, se queda con la casa, con los hijos, con la pensión. Incluso en una de esas puede volver al carrusel de tíos si se divorcia a los 30, a los 35, y el hombre sigue fastigándose. Entonces, mira, he puesto aquí unos vídeos de Economic Invincibility hablando sobre este tema, sobre las mujeres que no se están casando, que no están teniendo hijos, que se están volviendo más inestables, teniendo más problemas psicológicos. Otro vídeo sobre el desastre económico que sufren por las deudas universitarias y todo lo demás y los sectores en los que trabajan. Ya son sectores que pagan menos, porque ellas eligen áreas más fáciles, pero son sectores que también van a ser automatizados. Y el otro vídeo era sobre cómo la automatización va a afectar a las mujeres. No recuerdo quién fue, creo que fue Bazarov, alguien que dejó un comentario en uno de mis vídeos, y habló sobre un grupo de empleados bancarios criticando al Banco do Brasil, porque en el Banco do Brasil no existe igualdad, no existe feminismo. Tonterías. Eso es puro cuento de empleados de banco, porque si te fijas, en los últimos 2 o 3 años ha habido un montón de huelgas bancarias, y los bancos movieron sus hilos y empezaron a despedir gente, cerrar sucursales y automatizar el negocio al máximo posible. Entonces, esas mujeres están usando ese argumento del feminismo y todo eso solo para defender que hay que seguir manteniendo esos empleos para las mujeres, que no se puede automatizar. Pero en fin, volviendo al tema. Y entonces, el vídeo que puse en la descripción principal es de Planet MGTOW. Creo que el tipo es Angry MGTOW, solo que cambió el nombre de su canal. Solo que es como el Sandman, tampoco loco, más loco que Sandman, pero hace predicciones que se cumplen. El hombre de arena, en 2014, decía que las mujeres les rogarían a los hombres que regresaran a la plantación, para que los hombres regresen, se casen, tengan hijos y todo lo demás. ¿Quién va a decir que ese tipo no tenía razón? El asunto está ocurriendo. Y luego ese Angry MGTOVO del Planet MGTOVO dijo lo mismo, que las mujeres iban a empezar a suplicar a los hombres para casarse y tener hijos, y todo lo demás. Y todos sabemos por qué. Por las deudas universitarias, por sus trabajos que están siendo automatizados, y hay un montón de gente que simplemente lo está aceptando. Ellas, como conservadoras, queriendo ponerlas en un pedestal y diciendo, no, está bien, vas a ser una princesa. Y luego, en ese vídeo de Shipa, una cosa que todo el mundo comentó es lo siguiente. Ella solo dice lo que quiere, que está en el apogeo de su fertilidad, y que ahora es el mejor momento para buscar hijos, tener hijos y casarse, y que quiere hacer eso, que no quiere dejarlo para más adelante. Solo que, en ningún momento, ella dice qué está dispuesta a hacer por el marido. A sacrificar por él, qué está dispuesta a darle a él. Nada, absolutamente nada. Y entonces me acordé de aquel vídeo de Coltane, sobre el parasitismo doméstico. Fíjate en sus argumentos.
Ella dijo que, bueno, según la ley de Canadá y todo eso, podría casarse con el tipo, tener un hijo, y los dos podrían trabajar a media jornada y cuidar al niño. Pero dijo que no, que prefiere que el hombre mantenga y que ella quiere tener el privilegio de poder quedarse en casa cuidando de su hijo. Lo dijo con esas palabras, su hijo, no lo dijo como si fuera el hijo del tipo. Entonces fíjate que Malone es absurdo. Hizo una carrerita de izquierdas, era de izquierdas, vio que le conviene más hacerse pasar por conservadora y ahora va de tradicionalista conservadora, pero ni siquiera sabe actuar bien. Y como ya dije, ¿vale? Ignorando que existe el problema del juzgado de familia, de la ley María da Peña, que allí es el modelo Dulf, ¿no? Y simplemente quiere que el tipo ignore eso. Y así se delata aún más, lo dice aquí, el aborto. Ella cree que debe seguir siendo legal y gratuito. Entonces, vale, es tradicionalista, conservadora, pero defiende el aborto, pero nunca mencionó eximir al hombre de su responsabilidad. Si una mujer puede matar a un niño, un hombre también puede. No tienes por qué responsabilizarte. No. Segundo strike. Para empezar, ella quiere que el chico la mantenga sin ofrecer nada a cambio. En segundo lugar, el aborto debe ser legal y gratuito. Y así ella no dijo nada. Tampoco mencionó el poder de las leyes feministas que puede usar luego para librarse del hombre si le da la gana, porque, como ya dije, ahora que tiene unos 25 años, quiere casarse y tener hijos. Pero perfectamente, cuando llega a los 30, que todavía es relativamente joven, puede clavarle el cuchillo al tipo, convertirlo en su esclavo financiero para toda la vida y luego irse detrás de otros hombres, ¿entiendes? Sacrificar al pardillo e ir detrás del alfa. El alfa se la tira al pardillo a par. Solo que entonces ella se entrega aún más. Y es una ignorancia absurda porque vino con ese rollo de que Canadá está superpoblado. Y que el planeta también está demasiado superpoblado. Todo ese discurso de comunista, de socialista, de mierda. Y entonces ella dijo que no, que las mujeres tienen que tener hijos y todo eso, porque así el gobierno no tendrá que estar trayendo a un montón de inmigrantes, que a ella le parece mejor que eso no ocurra. ¿O qué es? Porque es lo que yo dije. La mujer que no se casa, que no tiene hijos, pierde su poder social y el gobierno empieza a no prestarle la menor atención. Entonces, ella ya está viendo lo que va a pasar con la mujer blanca de Estados Unidos y Canadá. Si ellas no consiguen casarse y tener hijos, convertirse en madres y esposas, van a perder poder social, porque el gobierno las mirará y pensará, vale, es un electorado, pero es un electorado que solo está chupando, no está haciendo nada. Ya chupaban antes, pero al menos criaban a la próxima generación de esclavos. Ahora ni eso. Y peor aún, es totalmente independiente del gobierno, porque ni siquiera consiguió casarse con el tipo para convertirlo en su esclavo para toda la vida, ¿entiendes? Entonces, antes todavía chupaba del marido y chupaba. Del gobierno, ahora quiere chupar solo del gobierno. El gobierno es un cabrón, pero no es tonto. Entonces, ellas saben que, si no cumplen ese papel social de convertirse en esposa y madre, el gobierno las va a abandonar y va a empezar a priorizar a las minorías, a los inmigrantes, ¿sabes? Quiero decir, intentó hacerse la conservadora y luego todavía rozó ese discurso de nacionalismo. Y así la jugada final fue la estupidez de llegar y decir esto, mira. Sí, pero es que también, por otro lado, la gente no necesitan tener hijos. O sea, la población de Canadá incluso podría disminuir. Y todo eso porque la gente puede cuidarse en la vejez incluso sin hijos. Vale, ese argumento no se sostiene ni en la seguridad social pública ni en la privada. Si vas a depender de la seguridad social pública y no has ahorrado nada en tu vida, que es lo que generalmente hacen las mujeres, ¿quién va a trabajar y pagar impuestos para mantenerte en el futuro? Si en tu país la gente no está teniendo hijos, si cada mujer no está teniendo al menos 2 hijos, y puedes decir, no, pero existe la seguridad social privada. Vale, pero hay un pequeño detalle, tío. Cuando tu población empieza a disminuir, entras en recesión. Un gran ejemplo de esto está ahí, Japón, porque la economía no crece. ¿Y a dónde crees que va tu dinero de la seguridad social privada? Va a una empresa para que lo gestione, para invertirlo en el mercado, y mientras haya crecimiento económico, habrá un extra para después garantizar tu jubilación. Pero, ¿qué pasa cuando no hay tasa de natalidad? ¿No hay crecimiento económico? Entonces, mira, Roman Millennial y Lauren Sunderland también son bastante hipócritas. Son traductoras, son conservadoras, pero ellas son un poco más inteligentes, están más entrenadas.
Esa fue un poco novata. Pero bueno, es para que veas que no va a ser algo solo de las próximas generaciones. La generación Z, o más adelante, será mucho más adelante cuando las mujeres intenten abandonar el feminismo e intenten hacerse pasar por tradicionalistas y conservadoras. No, tío, las más inteligentes, que están viendo que la fiesta se está acabando, ya están empezando a hacer eso. Y ahora, en 2018. Burbuja misándrica, está ahí en 2020. No pensé que iba a pasar tan pronto, ¿sabes? Puede que incluso sea una minoría. Pero aún así los hombres tienen que estar preparados para eso. Para no caer en el cuento del unicornio, tenemos que seguir haciendo ese papel de educar a los chavales más jóvenes. Porque mira, van a ser las dos maniobras. O bien se van a hacer las pobrecitas y van a omitir totalmente el tema del juzgado de familia y la ley María da Peña. Pero se van a hacer las pobrecitas y van a decir, no, soy una pobre demente, débil, el feminismo me manipuló, me lavó el cerebro, fue el marxismo cultural. Así que ahora estoy mejor, ahora he mejorado, ahora soy una mujer digna de tener un marido y de tener hijos. No, ni de coña. Y esa otra maniobra de las thread thoughts, de las conservadillas, de simplemente omitir, decir algunos puntos clave, algunas frases hechas para intentar hacerse pasar por conservadora, por tradicionalista. Pero luego defienden los mismos valores que las feministas, cogiendo lo peor del feminismo y lo peor del tradicionalismo. Porque está lo peor del tradicionalismo. Ella quiere que el hombre la mantenga totalmente. Lo peor del feminismo viene con el rollo de que el planeta está superpoblado y que el aborto tiene que ser legal y gratuito. Y todavía con el discurso de que la gente no necesita tener hijos. Si no quitas el juzgado de familia, no quitas la ley de violencia de género, ella tiene todo el poder en la relación para hacer que el hombre de hacer lo que le da la gana, acusar de esto, de aquello, hacer lo que quiera para mandar sobre el tío, dentro de casa y con el juzgado de familia. Ella tiene todo el derecho de simplemente abandonarle y saquearle. Así que es peor, no es así. Lo que vemos es que tanto las mujeres del futuro como las de ahora es igual. No están ni siquiera dispuestas a intentar recuperar la confianza de los hombres. Después de 50, 100 años de abuso feminista, ¿no? Ni siquiera eso. Peor aún, están siendo completamente deshonestas y quieren hacerse las pobrecitas, camaleónicas, o directamente omiten todo el tema del feminismo y de los derechos feministas y quieren apelar a los tíos tradicionalistas, esos que se creen superalfas, ¿entiendes? Honra a tu familia, ¿entiendes? Quiero una mujer tradicionalista, una mujer conservadora para mí. Como no, hombre. No será así. Si depende de mí y de la comunidad MGTO de ULE, no será así.